ustedes han entrado a una iglesia? ¿Se han dado cuenta o se han percatado de los misterios que ella esconde? Hoy conoceremos un poco más de esos grandes misterios que la Iglesia Católica llama los sacramentos. Pero primero, vamos a definirlos. ¿Qué son los sacramentos? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, los sacramentos son, primero, signos sensibles y eficaces de la gracia. Segundo, han sido instituidos por Jesucristo. Tercero, son confiados a la Iglesia. Y por último, ellos nos dan la vida eterna. Nos hacen alcanzar lo que nosotros llamamos el cielo. Muy bien, ya hemos definido qué son los sacramentos. Ahora conozcamos un poco de historia. La Iglesia primitiva, en sus primeros siglos, ya hablaba de algo. Decía que existían ciertos actos que tenían un tipo especial de gracia, ciertamente con una base bíblica, pero que no lo definían como sacramento. ¿Saben ustedes quién fue el primer personaje de la iglesia en la cual lo llama así? Según en un contexto cultural cristiano, el personaje que hace eso se llama Tertuliano. Tertuliano es aquella primera persona que le coloca el nombre sacramento. Bueno, nos trasladamos un poquito más, avanzamos un poquito más los años y nos vamos hasta la iglesia medieval. Allí los sacerdotes de Roma ya hablaban de sacramento, pero es sin lugar de duda en el siglo XVI cuando a estos sacramentos se les conoce que son 7. ¿Cuáles son? Yo sé que tú los conoces: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, el sacramento de la confesión, la unción de los enfermos y el matrimonio y el orden sagrado. Muy bien. Muy bien, ahora existió dentro de la historia un concilio, uno de los más importantes al hablar del sacramento. Yo sé que lo sabes. Bueno, te voy a ayudar. Es el Concilio de Trento. Ya más adelante en otras clases hablaremos acerca de los concilios. Pero el Concilio de Trento nos decía que nos daba los principios ya teológicos de los sacramentos. ¿Quieres conocerlos? Muy bien, vamos a conocerlos. El primer principio es que los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. Es en Él en donde se fundamenta cada sacramento, porque Él es el origen, el principio y el fin de cada uno de ellos. Segundo, serían los grados de gracia en los sacramentos. Esto no quiere decir que alguno es menor que otro, sino que algunos sí tienen un cierto plus mucho mayor que otros. Entre ellos tenemos 3: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Y por último, que los sacramentos confieren la gracia por la propia realización del acto. ¿Entendiste eso? No, ¿verdad? Te lo explico. Es decir, es Dios quien actúa en los sacramentos y únicamente es Él. Muy bien. Esto es lo que... Muy bien. Interesante la historia, pero ahora por un momento la dejamos atrás. Ahora nos preguntamos, ¿los sacramentos influyen en nuestra vida? Pues sí, lo abarca todo. Desde que nacemos, crecemos y morimos, los sacramentos siguen siendo parte de nuestra vida. La Iglesia Católica los divide en 3 grupos: los de iniciación cristiana, los sacramentos de curación y los sacramentos de servicio a la comunidad. Los sacramentos de iniciación cristiana, mediante los cuales se ponen los fundamentos de nuestra vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Luego los sacramentos de curación. Ellos restauran la gracia que hemos perdido a causa del pecado y nos hacen vivir mejor como verdaderos hijos de Dios. En ellos tenemos la unción de los enfermos y la confesión, o el sacramento de la penitencia como lo conocemos. Y por último tenemos los sacramentos de servicio a la comunidad, que gracias a ellos la Iglesia les da a estas personas para que puedan edificar a toda la Iglesia y ser testimonio de fe ante el mundo. Para ello tenemos el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sagrado, orden sacerdotal. Y por último, el Concilio Vaticano II, un concilio muy importante para la Iglesia Católica, nos dice que los sacramentos están ordenados a 2 factores. Uno, a la edificación del cuerpo de Cristo y a la edificación de todos los hombres. Eso nunca te olvides.
Muy bien, hoy en nuestra primera parte de sacramentos, hemos dado un plano general de qué es, cuál es historia y qué dicen algunos concilios acerca de los sacramentos. Espero te haya gustado esta clase y nos vemos en la segunda parte. Cuídate. En el río Jordán, Jesús pidió a San Juan Bautista que le bautizara. Con este gesto visible, con el agua como materia, quiso instituir el primer sacramento de la nueva alianza, el bautismo. Él no lo necesitaba, porque en él no hay pecado. Nosotros sí lo necesitamos, pues todos nacemos con el pecado original, heredado de nuestros primeros padres. Jesús mismo subrayó la necesidad de este sacramento cuando dijo a Nicodemo: quien no nazca del agua y del Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Significaba esto que sin el bautismo nadie podría salvarse? En efecto, es necesario el bautismo para la salvación de todos aquellos a quienes ha sido anunciado el Evangelio. Se exceptúan de esta regla los que reciben el bautismo de sangre, es decir, el martirio a causa de la fe, y quienes reciben el bautismo de deseo. Estos últimos son los que, no pudiendo bautizarse o no conociendo la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad. Leemos en el Evangelio que Jesús envió a sus apóstoles a bautizar. Id pues, les dijo, enseñad a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Por qué quiso que se bautizaran todos? Porque gracias al bautismo se nos aplican los méritos de su pasión y muerte. Con el bautismo se nos perdona el pecado original y, en el caso de los adultos, todos los pecados personales cometidos antes del bautismo. El bautismo además infunde la gracia santificante que hace del bautizado un hijo de Dios y lo incorpora a Cristo y a su Iglesia. Al mismo tiempo, el bautismo otorga las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y los dones del Espíritu Santo. El bautizado queda marcado con el sello o carácter indeleble de Cristo. ¿Quién puede bautizarse? Toda persona que no haya sido bautizada, porque este sacramento se recibe solo una vez. Si es un niño, son sus padres quienes deben manifestar el deseo de bautizarlo. Si es un adulto, la decisión es suya, pero debe recibir una formación previa. En los comienzos del cristianismo, casi todos los bautizados eran adultos, y se instituyó para ellos el catecumenado, un periodo de iniciación para aprender las verdades de la fe. El ministro de este sacramento es la persona que bautiza. Ordinariamente es el sacerdote, o a veces el obispo o el diácono. Pero los laicos, hombres o mujeres, pueden también bautizar en caso de peligro de muerte. En tal caso, incluso un hereje o infiel podría bautizar si tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Lo esencial de la liturgia del sacramento comienza con la bendición del agua, la renuncia al pecado y la profesión de fe. Luego el sacerdote derrama el agua sobre la cabeza del que se bautiza. Se dice el nombre que se le impone, el nombre de pila, seguido de las palabras rituales. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Después de su resurrección, el Señor subió a los cielos el día de la ascensión a la vista de sus discípulos. Pero no quiso dejarlos solos, ni a ellos ni a su iglesia. Ya antes les había prometido enviarles a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Se lo dijo con estas palabras: «Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines del mundo». Jesús cumplió su promesa el día de Pentecostés. Los apóstoles estaban reunidos en el cenáculo y el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Recibieron con su gracia una fuerza especial y fueron así confirmados y fortalecidos en la fe. Después de Pentecostés, los apóstoles comenzaron a bautizar y administrar el sacramento de la confirmación. Los Hechos de los Apóstoles narran cómo Pedro y Juan fueron a Samaria al saber que allí se habían bautizado algunos, pero que aún no habían sido confirmados. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. La imposición de manos es, pues, desde el tiempo de los apóstoles, el rito usado en la Iglesia para comunicar el don del Espíritu Santo a los bautizados. Para mejor expresar ese gran don del Espíritu, se añadió pronto una unción de aceite perfumado llamado crisma. El aceite es símbolo de vigor y el perfume significa que los cristianos deben difundir con sus buenas obras el aroma de Cristo a lo largo de la vida. Este sacramento tiene varios efectos. Con él se recibe una especial efusión del Espíritu Santo que refuerza la gracia del bautismo. Imprime en el alma un carácter o sello indeleble. Comunica más profundamente la filiación divina y une al confirmado más firmemente a Cristo y a la Iglesia. La confirmación se llama así porque confirma y refuerza la gracia recibida en el bautismo. Otorga, en efecto, una fuerza especial para comportarse como verdadero testigo de Cristo en el mundo, especialmente cuando ser cristiano comporta contradicciones. Los últimos papas han animado a los jóvenes católicos a ser fieles a Cristo sin ceder a las tentaciones del hedonismo y de las costumbres que degradan al hombre. La gracia del Espíritu Santo ayuda a los confirmados a vivir mejor la vocación a la santidad recibida en el bautismo. Es una llamada a responder al amor de Dios con generosidad, incluso hasta dar la vida por la fe. Ser mártir, en efecto, significa ser testigo. También en nuestro tiempo vivir la fe puede requerir heroísmo, pero la mayoría de las veces, los cristianos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en la vida ordinaria, en la familia, en la escuela, en la amistad, el deporte o la ayuda a los necesitados. La confirmación es un sacramento de vivos. Esto quiere decir que debe recibirse en gracia de Dios, acudiendo, si es necesario, a la confesión. El ministro de la confirmación es de ordinario el obispo. Así se manifiesta mejor el vínculo del confirmado con la Iglesia. En casos particulares, el ministro puede ser un sacerdote que usa el crisma consagrado por el obispo. Este sacramento suele administrarse dentro de la misa. El rito consiste en la renovación de las promesas del bautismo por los que van a ser confirmados. Luego, el ministro les impone las manos sobre la cabeza y unge sus frentes con el santo crisma, diciendo: «Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo».
Año 303. El emperador Diocleciano ha desencadenado una cruel persecución contra los cristianos. En Cartago, medio centenar de ellos son apresados. Les han sorprendido celebrando la Eucaristía. Gozosamente reciben todos el martirio por su fe en la Eucaristía. ¿Por qué apreciaban más la Eucaristía que sus propias vidas? Para ellos y para todo cristiano, esta vida mortal no es sino antesala del paraíso, del encuentro eterno y feliz con Dios. Y un anticipo de esa felicidad es la Eucaristía. En ella, el mismo Jesucristo se nos da como alimento. Sí, es un gran milagro. El Antiguo Testamento lo había anunciado con muchos siglos de antelación. Cuando Moisés liberó a los israelitas de Egipto, caminaron muchos años por el desierto hacia la tierra prometida. Para alimentarles y darles fuerzas, Dios hizo llover milagrosamente pan del cielo. Lo llamaron maná. Jesús se lo recordó a los judíos. Fue su Padre Celestial quien envió el maná a sus antepasados. Pero a partir de ahora, les dijo, el verdadero pan del cielo será su cuerpo, que Él nos dará en la Eucaristía. Otra figura de la Eucaristía fue la antigua fiesta judía de la Pascua. Para celebrar la liberación de Egipto, cada familia israelita sacrificaba un cordero, lo asaba y lo comía con panes ácimos. La figura del cordero es importante. En el bautismo de Jesús, Juan Bautista le presentó como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Anunciaba así el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él sería el Cordero, la víctima inocente, inmolada para la salvación de todos los hombres. Fue precisamente durante la cena pascual cuando Jesús instituyó el gran sacramento de la Eucaristía. Le dio un sentido nuevo, una nueva Pascua. Ya no celebrarían la liberación de Egipto, sino la liberación del pecado y de la muerte, realizada por su propio sacrificio en la cruz. Es la cena más importante de la historia. ¿Qué ocurrió en ella? La noche anterior a su pasión, el día que los cristianos llamamos Jueves Santo, Jesús se reunió con sus 12 apóstoles en el cenáculo. Tomó pan en sus manos, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Después, tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Los apóstoles obedecieron. Empezaron a celebrar aquel mismo rito, conscientes de renovar por el poder de Cristo el gran milagro de la Eucaristía realizado por el Salvador. Así ha llegado hasta nosotros. Lo llamamos Santa Misa o celebración eucarística. En ella, Cristo resucitado renueva incruentamente el sacrificio que ofreció en la cruz. En la consagración, el pan y el vino se convierten verdaderamente en su cuerpo y en su sangre. En la comunión, recibimos al propio Cristo, el Hijo de Dios. Es como un anticipo de la vida eterna. Jesús está presente en la Iglesia de diversas maneras. En su palabra, en los sacramentos, en los pobres, en los enfermos, en el prójimo. Pero lo está sobre todo en la Eucaristía. En este sacramento, Jesús está presente bajo las especies del pan y el vino, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad.
Jesús resucitó y subió al cielo después de su muerte, pero no nos abandonó. Nos quería demasiado para dejarnos desamparados en medio de tantos peligros y tentaciones. Por eso quiso quedarse para siempre con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Para ello, realizó un milagro asombroso. Se llama transustanciación. Esta palabra significa cambio de sustancia. En la hostia santa y en el cáliz, lo que antes era pan y vino, se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Este prodigio sucede en el momento de la consagración. Es el mismo Jesucristo quien realiza esta milagrosa conversión en cada misa, igual que la realizó en la última cena. El sacerdote, representante de Cristo, es quien pronuncia las palabras, pero su eficacia milagrosa proviene de Dios. Nuestros sentidos solo perciben los accidentes, es decir, las apariencias del pan y del vino, su forma, color y sabor. No vemos a Cristo con los ojos. ¿Cómo creer entonces? Eso mismo preguntó este niño al Papa. La mia catechista mi ha detto che Gesù è presente nell'Eucaristia. Ma come? Io non lo vedo. Ci sono tante cose che non vediamo e che esistono e sono essenziali. Per esempio, non vediamo la nostra intelligenza e la abbiamo. Anche non vediamo, per esempio, la corrente elettrica e tuttavia vediamo che esiste. Le cose più profonde che portano realmente la vita e il mondo non vediamo, ma possiamo vedere e sentire gli effetti. El apóstol Tomás no aceptó la resurrección de Jesús porque no la había visto con sus propios ojos. Un día, estando reunido con los demás apóstoles, Jesús se les apareció y mandó a Tomás meter los dedos en sus llagas. Tomás creyó entonces, pero Jesús le replicó: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que crean sin haber visto». Esas palabras van dirigidas también a nosotros, para que creamos en su presencia real en la Eucaristía, aún sin verle. Sin embargo, de vez en cuando, Jesús nos recuerda su presencia viva en la Eucaristía con sucesos extraordinarios. En el monasterio del Escorial se venera la reliquia de uno de ellos. En la sacristía, tras este monumental cuadro, se conserva una sagrada forma del siglo XVI. Unos soldados protestantes saquearon una iglesia en Holanda y pisotearon esta hostia consagrada. Las botas, provistas de clavos, la perforaron en 3 sitios. En ese momento brotó sangre viva. Se habían formado 3 heridas en el cuerpo de Cristo. Con este y otros hechos milagrosos, Jesús quiere recordarnos que cada día sucede un milagro aún mayor. Su presencia viva entre nosotros por amor en la celebración de la Eucaristía. Cuando los judíos se establecieron en Jerusalén, Dios ordenó que se le construyera un templo. En él, los sacerdotes de la antigua alianza le ofrecían holocaustos y sacrificios en reparación por los pecados y en acción de gracias. Pero, ¿podían aquellas ofrendas reparar realmente los pecados cometidos por los hombres? Solo un sacrificio ofrecido por un hombre que era Dios tendría valor infinito para reparar la ofensa al Creador cometida por Adán y Eva y por las ofensas de sus descendientes. El templo y los sacrificios de la antigua ley eran solo imagen y anuncio de un sacrificio infinitamente más valioso. El ofrecido por Jesús a Dios Padre con su pasión y muerte para la salvación del mundo. En la Eucaristía se revive el sacrificio de la cruz. Jesús ofrece en ella el mismo cuerpo que entregó en el Calvario y la misma sangre que allí derramó. El sacrificio de la cruz y el de la misa son un único sacrificio. Esto es posible
porque al ser Jesucristo Dios eterno, su muerte hace 20 siglos es una realidad sobrenatural que trasciende el tiempo y el espacio. ¿No hay pues diferencia entre nuestra misa y la del Calvario? Sí, pero son solo diferencias accidentales. En la cruz, Cristo se ofreció de una vez por todas, de modo cruento. Derramó toda su sangre y sufrió indeciblemente. En el altar se ofrece el mismo Jesús, pero de modo incruento, sin padecer, porque resucitó y los cuerpos gloriosos no sufren. En el Calvario, Jesús se ofreció a sí mismo. En la Santa Misa se ofrece por medio del sacerdote, que le presta su persona y habla por él. Si el sacerdote no representase a Cristo, no diría, esto es mi cuerpo. Diría, esto es el cuerpo de Cristo. El principal acto de culto que podemos ofrecer a Dios es la Santa Misa. Es el centro y la raíz de la vida cristiana. Pero, ¿cómo sacar fruto de ella? Participando en ella, consciente, activa y piadosamente. Tratándole en la Eucaristía le conocemos y amamos más. Crecemos así en nuestra vida de hijos de Dios. Asistir frecuentemente a la celebración de la Eucaristía, incluso los días de diario, es un gran bien para el alma del cristiano. Al participar en ella, recibimos el tesoro infinito de la pasión, muerte y resurrección gloriosa de Jesucristo. Al comulgar, se acrecienta nuestra unión con Jesús. Él nos concede con su gracia nuevas fuerzas para vivir como cristianos. Su gracia nos limpia de los pecados veniales y nos preserva de los mortales. Además, al unirnos más a Cristo, estrecha también nuestra unión con los demás miembros de la Iglesia, pues con ellos formamos el cuerpo místico de Cristo. La comunión nos hace mejores, pero su eficacia, la gracia que se nos da, depende del grado de fe y de amor que cada uno pone al comulgar. Después de recibir un don tan grande, es natural que demos gracias al Señor y permanezcamos un rato en íntima oración con Jesús. Él está dentro de nosotros como amigo, médico, maestro y rey de nuestros corazones.